La idea de este video es mostrar un circuito básico, minimalista, para una estación de bombeo. También puede servir en el caso que nosotros querramos elevar agua desde una cisterna, sería casi exactamente lo mismo y con alguna modificación también podría servir para el llenado de un tanque elevado. Primero vamos a presentar cada uno de los componentes, que van a ser 4 nada más. En primer lugar, la llave termomagnética. Esta llave tiene la posibilidad de abrir abrir el circuito en caso de un cortocircuito o un exceso de consumo eléctrico. Ese exceso va a producir un exceso de calor, y ese calor va a hacer que actúen unos bimetales que tienen. Por otro lado, tiene la parte magnética que actúa en caso de un cortocircuito. Otro de los elementos que van a componer este circuito va a ser el contactor. El contactor de la foto es un contactor que, como vemos, tiene tiene lugar estos 3 tornillos o estos tres contactos para las 3 fases. Ahí está. Los 3 contactos para las 3 fases, la entrada y la salida acá abajo. Tiene un contacto adicional, que en este caso dice NO, normalmente abierto. Este contacto se va a cerrar cuando pase corriente a través de una bobina, esta bobina que está en los puntos A1 y A2. Este contacto adicional no lo voy a utilizar para este circuito, sí, pero es un contacto similar a cualquiera de los 3 primeros. Algunos contactores vienen también con contactos normalmente cerrados, es decir, hacen exactamente lo inverso. En el caso de que haya tensión en la bobina, ese contacto se va a abrir. Y cuando no haya ninguna tensión, ese contacto va a permanecer cerrado. Esta bobina funciona en este caso a 230 o a 220, es lo mismo. 50 y 60 Hz también es exactamente lo mismo. Estas bobinas pueden variar, puede haber bobinas de 380, 400 volt, 24 volt, 12 volt. Pero bueno, con esta de 230 vamos a andar bien. El tercer elemento es el guardamotor. Lo que vemos acá es también tiene la entrada de las 3 fases, la salida de las 3 fases, porque bueno, el consumo es trifásico, ahora ya lo vamos a ver. Este tiene un selector con un determinado rango, en este caso el rango va de 1,6 a 2,5 amperes. Y en este caso la flechita lo que indica es que está seteado en 1,6 amperes. Acá en este momento está apagado porque fíjense, la tecla que está presionada es la tecla de off. Si yo presionara la tecla negra, la de start, estos contactos, los de arriba, estarían cerrando los de abajo. No habría continuidad entre L1 y T1, continuidad entre L2 y T2 y continuidad en L3 y T3. ¿Sí? Estos vienen con diferentes rangos, nosotros lo podemos setear con un destornillador o con algún tipo de destornillador. También tienen un botón de test, por si los queremos probar si funcionan o no. Tenemos la bomba, que esta es la foto de una bomba Flight o ex-Flight. Ahora se llama Silence y antes de llamarse Fly fue Ubermansa. Sí, son bombas muy utilizadas para las estaciones o pozos de bombeo. También vamos a tener un sensor de nivel o sensor flotante, tiene varios nombres, sí, que tiene 3 cables. ¿Por qué esto puede funcionar?
para llenar una cisterna o para llenar un tanque, en realidad para vaciar la cisterna, ¿sí? Porque cuando la cisterna está llena, este flotante tiene la posición que yo estoy mostrando acá en esta figura, está erguido, está por encima de un contrapeso. Entonces en ese caso se cierra el circuito del cable negro con el cable marrón. Esto es el código de colores que viene con este flotante, con esta marca en particular. Y en caso de que estuviera al revés, que estuviera esto a 180 grados de la posición que está, es decir, apuntando hacia abajo, por debajo del contrapeso que lleva, estarían conectados este cable negro, que es el cable común, con el cable celeste, o con el cable azul en este caso. Bien, bueno, presentados todos los elementos, ahora vamos a mostrar esto. Acá están los cables que yo comentaba, está el cable negro, cable azul o celeste y cable marrón. Y este es el contrapeso que va enhebrado en este cable. Cuando este flotante está por encima del contrapeso, el tanque obviamente está lleno. Y cuando está por debajo del contrapeso, el tanque está vacío. Entonces, cuando está lleno, vamos a mostrar, vamos de vuelta a la anterior. Cuando está lleno, se ponen en contacto el cable negro con el cable marrón. Y cuando está vacío, se ponen en contacto el cable celeste con el cable negro. ¿Sí? Y esto le va a mandar energía a la bobina del contactor, y este contactor se va a cerrar, se van a digamos a cerrar estos circuitos, los circuitos de las tres fases, y va a pasar la tensión al guardamotor. Si el guardamotor está prendido, digamos, está en posición start, en posición on, le va a dar arranque a la bomba. Esta bomba va a funcionar y va a tener un determinado consumo. Ese consumo, si supera el valor seteado que está acá en el guardamotor, va a hacer que este guardamotor abra el circuito y proteja la bomba, es decir, desenergice a la bomba. La idea de este video es hacer algo muy sencillo. Esto es lo más sencillo que existe, ¿sí? Esto es realmente muy sencillo. Y la idea de que sea sencillo es para que no haya problemas de cuestiones de orden, de exceso de cableado, de que tengamos que adicionarle cable canales y que tengamos que cablear también la tapa para poner luces, para poner algún tipo de llaves. Entonces, este tablero va a ser un tablero para gente que sabe, digamos. Ni bien lleguen al lugar para una verificación o porque hay alguna bomba que no está funcionando, el personal tendrá que abrir el tablero, no podrá darse cuenta o notar alguna falla desde afuera, solo mirando la tapa, sino que va a tener que abrirlo. Ahí seguramente podrá ver, no sé, que la termomagnética actuó, ¿sí? O que actuó el guardamotor, y con una pinza amperométrica o con un tester podrá ver o verificar alguna otra falla. No es para gente que no sabe, no es para gente que del lado de afuera o con la tapa cerrada pueda mirar una luz y pueda detectar una falta de fase, sino que si existe una falta de fase lo va a detectar el personal idóneo con una pinza amperométrica o con un tester, con un multímetro. Bien, ¿por qué no colocar luces? ¿Por qué no colocar
perillas de afuera. Bueno, porque eso va a requerir más contactos auxiliares, porque eso va a requerir más cableado, y eso también va a requerir de que la persona tenga que abrir esos cable canales y ir buscando el recorrido o ir siguiendo el recorrido de los cables. Eso puede generar un desorden en el tablero y la persona por apuro o por lo que sea puede dejarlo desordenado, ¿sí? Y ante una falla en otro momento puede venir otra persona y dejarlo más desordenado todavía. Entonces, este tablero, así como está planteado, no hay posibilidad de dejarlo desordenado, porque los cables son muy cortitos. Sí, los únicos cables más largos van a ser la del sensor de nivel y obviamente los de la bomba, pero esos vienen envainados en un Syntenax, así que en general no va a haber mucho desorden. Continuemos. Bueno, entonces dijimos que tenemos un interruptor de nivel o flotante eléctrico. Por ejemplo, supongamos lo siguiente, que se trata de una bomba CP3057HT. Esta bomba C significa el tipo de impulsor que tiene, que es un impulsor cerrado, es una especie de canal cerrado. P es la forma como está vinculada a la tubería de impulsión. Esto tiene como una especie de gancho y entonces se engancha en la tubería de impulsión, es decir, no va con una brida abulonada, sino que va enganchada, simplemente enganchada, y la idea de que vaya enganchada es que en caso de repararla o de hacer una verificación con un asa, acá tiene un asa, a esta asa está atada una linga, y entonces se eleva la bomba y no hay que bajarse, no hay que deprimir la estación de bombeo, sino que simplemente hay que tirar de esas lingas y la bomba sola se levanta. Veamos las características de esta bomba CP3057HT. Bueno, el gráfico es de este tipo, tiene una potencia de 1,7 kilowatts. ¿Qué más? Tiene una salida de 50 milímetros, ¿sí? La tubería de salida 50 milímetros. Bueno, acá está el diámetro, el peso, ¿sí? Y lo más importante, el gráfico HQ. H es la altura en metros, a la cual puede bombear determinado caudal, y el caudal en litros por segundo. Esta bomba trabajaría muy bien si yo tuviera que evacuar un caudal de más o menos 7,5 litros por segundo y elevarlo a una altura de 10 metros. Puede trabajar en cualquier punto de esta curva, pero el rendimiento máximo será en el centro. Volvamos. Esta bomba, que consume 3,8 amperes, podríamos colocar un guardamotor con un rango de 2,5 a 4 amperes, ¿sí? Y setearlo en 3,8. De cualquier forma, esto lo tenemos que verificar con una pinza amperométrica el consumo. Y una vez verificado eso, seteamos el guardamotor según el consumo, ¿sí? No según el consumo nominal, sino según el consumo real, que puede ser menor. Entonces, la bobina del contactor dijimos que iba a ser 220. Acá me alcanza con que se trate de un contactor de 10 amperes. El cable que voy a utilizar es un cable de 2,5 milímetros cuadrados, que tiene una intensidad admisible de 18 amperes, ¿sí? Y para proteger ese cable,
cuya intensidad admisible es 18 amperes, puedo colocar una termomagnética, un interruptor termomagnético de 16 amperes. El interruptor termomagnético funciona como los antiguos fusibles. Entonces, nunca puede superar estos 18 amperes del cable. ¿Sí? Tiene que estar por debajo de estos 18 amperes admisibles del cable y por encima de los, en este caso, 4 amperes, que es el consumo de esta bomba, perdón, 3,8 amperes, que es el consumo de esta bomba. ¿Sí? Como yo también coloqué un contactor de 10 amperes, bueno, esto significa que yo lo voy a poder utilizar para corrientes iguales o menores a 10 amperes. A ver, elijamos por ejemplo otra bomba. Otra bomba que tranquilamente podríamos utilizar en una estación de bombeo es una bomba CP3068 HT. También tiene la misma corriente. ¿Sí? Nosotros podríamos utilizar otro tipo de impulsores, no el C, sino podríamos utilizar el N o cualquiera de los que existen en la gama de impulsores, pero obviamente eso cambiaría el rendimiento de la bomba, el caudal que nos suministra, a la altura a la cual nos suministra ese caudal. ¿Sí? Acá lo vemos. Esta bomba tiene 1,7 kilowatts de potencia. Estamos trabajando en trifásica, por eso los 400 volts. También tiene una salida de 50 milímetros. ¿Sí? Y bueno, acá está el peso de la bomba. Y como les decía, lo más importante es el gráfico HQ. ¿Sí? O en este caso se debería llamar HF, ¿no? Que es la altura, versus el caudal. Para esta bomba, en realidad podríamos utilizar el mismo guardamotor. Un guardamotor con el rango de 2,5 a 4 amperes. Continuemos con otra bomba. Por ejemplo, podemos utilizar una 3085 HT. Vamos a mirar el gráfico. HT. Esta tiene una salida de 80 milímetros, es decir, un mayor caudal va a evacuar. Y fíjense, acá está claro, llega hasta los 25 metros de altura y hasta los casi 20 litros por segundo. Pesa casi el doble, 62 kilogramos. ¿Sí? También es trifásica, también sirve para una frecuencia de 50 Hz. Esta sería una bomba un poco más grande. Esta bomba, que es un poco más grande, por lo cual la corriente que la atraviesa es más grande, es de 4,8, podríamos utilizar un guardamotor en el rango de 4 a 6,3 amperes. ¿Sí? Otra bomba que podríamos utilizar es la CP3102HT. Tiene un consumo de 8,3 amperes. Vamos al gráfico. Y fíjense, esta supera los 30 metros de altura y supera los 30 litros por segundo. También tiene una salida de 80 milímetros. Este caño es de 80 milímetros. ¿Sí? Ya está un poco más pesadita, 105 kilogramos. También es trifásica, tiene una potencia de 4,2 kilowatts. Y para esta bomba tendría que utilizar un guardamotor con un rango de 6,3 a 10 amperes, ¿sí? Porque el consumo de esta bomba
es 8,3. Y por último vamos a sumar una más, una CP 3102, pero MT. ¿Qué significa MT o HT? Bueno, las HT brindan tal vez un pequeño caudal a una gran altura, ¿sí? Con una gran presión. En cambio, las MT es, por el contrario, es una baja presión, pero con mucho caudal. Sí, entonces, por ejemplo, veamos cómo es el gráfico en este caso. Fíjense que el otro superaba los 30 o 35. Sí, a ver si podemos. Acá. Esta superaba la HT, superaba los 30 y los 30 litros por segundo y tenía una potencia de 4,2. Y esta no. Esta tiene una baja presión, digamos, lo entrega a una baja altura, el caudal. El caudal supera casi llega a los 50, pero a alturas mucho más bajas. De cualquier forma, como yo les decía, lo ideal sería hacer funcionar esta bomba alrededor de su eficiencia máxima. La eficiencia máxima, tanto mecánica como hidráulica, la vamos a encontrar en el centro de la curva. Fíjense que la salida es de mayor caudal, entonces la salida, a diferencia de la anterior, que era de 80, esta es la salida de 100. ¿Sí? También es trifásica, también es trifásica y tiene una potencia menor, 3,1. Por lo cual vamos a utilizar un rango menor de contactor. Podemos utilizar, si el consumo es de 6,3, este es el consumo que da de tabla, ¿sí? Pero tendríamos que medir el consumo real y setear el guardamotor con el consumo real. Si es 6,3, puedo utilizar en dos rangos distintos, de 4 a 6,3 o de 6,3 a 10. Esto justamente yo lo puedo definir midiendo esa corriente en el lugar. Bueno, espero les haya servido. Si tienen la necesidad de saber más, conocer más acerca de bombas y las características de la bomba, o bombas distintas como las bombas que comercializa Rotor Pump acá en Argentina, Vortex o diferentes tipos de impulsores, bueno, no dejen de comentarlo y de solicitarlo. Muchas gracias.